Buenos días, hoy es martes 21 de abril de 2026. Hoy es el día número 111 del año, muy bonito ese número, de los 365 que hay en 2026, casi todos los años. Es decir, todavía tenemos, contando este como un día completo, 255 días para el 2027. O sea, por ahí de 127 días por dos. Es decir, podríamos organizar el siguiente tiempo en dos bloques de 127 días. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y vamos a seguir. Fíjense, este texto es muy importante, el grit, como el talento no es lo único importante, sino la pasión y la perseverancia. Y estábamos hablando voy a leer un poquito más en la página 145, aunque estábamos en la 146, para retomar el contexto. Un año después, voy a empezar a leer desde acá, de que Erickson y yo empezáramos a trabajar juntos, Mihaly Csikszentmihalyi, fíjense cómo el nombre y el apellido se repite aquí el nombre, Mihaly, seguramente se llamaba su papá, porque su apellido es Csikszentmihalyi. Pero bueno, a mí se me hace siempre bien curioso. Eh, es un psicólogo, sí, mi tocayo, Mihaly, es un psicólogo tan evidente como Erickson y ambos han dedicado su carrera al estudio de los expertos, pero sus relatos sobre la experiencia del más alto nivel no podrían ser más distintos. Porque acuérdense que estaban examinando, entrevistando y trabajando con los expertos en natación, en patinaje, en los expertos. O sea, este era el experto de los expertos. Recuperemos respiración de concentración absoluta. Para Csikszentmihalyi, la marca de la experiencia de los expertos es el fluir, un estado de concentración absoluta que produce una sensación de espontaneidad. El fluir es realizar algo al más alto nivel, sin el menor esfuerzo, como si lo hicieras sin necesidad de pensar en ello. Por ejemplo, un director de orquesta le comentó a Csikszentmihalyi: entras en un estado de éxtasis tan profundo que sientes casi como si no existieras. Las manos parecen tener vida propia y todo tiene lugar sin que yo haga nada. Simplemente estoy sumido en un estado de maravilla y asombro, y la música fluye por sí sola, hablando con este pianista, ¿no? Era como si un clic hubiera puesto en marcha un programa. Me refiero a que todo fue bien, me sentía de maravilla, arrastrada por una corriente de energía en la que podía dejarme llevar durante mucho tiempo, como si no quisiera parar. Se siente como la pasión, ¿verdad? Lo bien que iba todo. Es casi como si no necesites pensar, como si todo funcionara automáticamente sin tener que pensar, porque ya estás ahí, en el momento, fluyendo. Csikszentmihalyi ha reunido descripciones parecidas en primera persona de cientos de expertos. En cualquier campo estudiado, describen las experiencias óptimas en términos parecidos. Erickson se muestra escéptico en cuanto a la práctica deliberada sea tan placentera como el fluir. En su opinión, los expertos experimentan a veces un estado sumamente placentero, el fluir, como lo describe Mihaly Csikszentmihalyi en 1990. Sin embargo, este estado es incompatible con el de la práctica deliberada. ¿Por qué? Y fue donde nos quedamos. Porque la práctica deliberada se planea minuciosamente. En cambio, el estado de fluir es espontáneo. La práctica deliberada requiere trabajar en retos que superan las habilidades de uno. Voy a repetir. La práctica deliberada requiere trabajar en retos
que superan las habilidades de uno. Es decir, lo que no puedes hacer, porque te supera, pero quisieras hacer. Y entonces practicas deliberadamente en eso que no sabes hacer, no puedes o quieres hacer mucho mejor, porque tiene que estar por encima de tus habilidades. Mientras que el fluir surge cuando el reto está a la altura de tus propias habilidades. Y la razón más importante es porque la práctica deliberada exige un esfuerzo colosal, que te canses, digas, agotado. Y el fluir, por el contrario, aparece por definición sin el menor esfuerzo. Csikszentmihalyi ha manifestado la opinión contraria. Los investigadores que estudian la adquisición del talento han concluido que aprender bien cualquier habilidad compleja lleva unas 10.000 horas de práctica, y la práctica puede ser muy aburrida y desagradable. Aunque esto suele ser cierto, las consecuencias no son ni por asombro evidentes. Csikszentmihalyi prosigue compartiendo una historia personal para ilustrar su punto de vista. En Hungría, yo decía que por allá era el apellido del Csikszentmihalyi. En Hungría, el país donde creció, sobre el portalón de madera del colegio de primaria de su barrio, colgaba un cartel que rezaba: las raíces del conocimiento son amargas, pero los frutos son dulces. Esta frase siempre le ha parecido una falsedad. Aunque el aprendizaje cueste, no es amargo cuando ves que vale la pena, que puedes dominarlo, que practicar lo aprendido te permite expresar quién eres y alcanzar lo que deseas. ¿Okay? ¿Quién tenía razón? Por por una de esas cualidades de la vida, el verano que Csikszentmihalyi fue profesor residente en la universidad, Erickson también encontraba en la ciudad, Erickson también se encontraba, perdón, en la ciudad, y organicé un encuentro para que debatieran el tema de la pasión y el rendimiento del más alto nivel ante una audiencia de unos 80 docentes. Estaba bien emocionante ese debate. Al sentarse ante la mesa que había en una sala de conferencias, me di cuenta de que eran como dos gotas de agua, igualitos. Ambos son altos y robustos. Ambos nacieron en Europa y tienen un ligero acento que les da, si cabe, un aire mayor de eminencia y erudición. Ambos lucen una barba muy corta, y aunque solo la de Csikszentmihalyi haya encanecido, los dos serían una buena elección si estuvieras buscando una persona para que hiciera el papel de Papá Noel, del Santa Claus. Santa Claus. Bueno, en el día de la mesa redonda, yo estaba un poco nerviosa. No me gustan los conflictos. Yo estaba nerviosa? Angela Duckworth, la que escribió Grit. No le gustaban los conflictos, ni siquiera cuando no tenían que ver con ella, pero resultó ser que no había nada que temer. Tanto el defensor de la práctica deliberada como el del fluir se comportaron como unos auténticos caballeros. No se lanzaron insultos, ni siquiera hubo la menor falta de respeto. En su lugar, Erickson y Csikszentmihalyi se sentaron codo con codo, tomando cada uno el micrófono cuando le tocaba el turno, resumiendo metódicamente décadas de investigaciones que respaldaban con claridad unos puntos de vista tan dispares. Cuando uno hablaba, el otro parecía escuchar con gran atención. Y luego el micrófono cambiaba de manos. Así fue durante 90 minutos. ¿Sufren los expertos?, me pregunté, ¿o están en éxtasis? De algún modo, el diálogo que yo esperaba que esclarecieran este enigma acabó siendo como las dos presentaciones distintas, una sobre la práctica deliberada y la otra sobre fluir, ofrecidas al mismo tiempo.
Al finalizar el debate descubrí que estaba un poco decepcionada. A sí le gustaba el debate, quería ver ahí que se incendiara la sala de conferencias. Al final el debate descubrí que estaba un poco decepcionada. Lo que echaba en falta no era el drama, sino la resolución del enigma. Mi pregunta seguía en el aire. ¿La actuación de un experto exigía un arduo esfuerzo, un tanto desagradable, o podía ser espontánea y gozosa? Después de aquella cumbre, que no resolvió mis dudas, estuve leyendo y pensando en ello durante años. Al final, al no estar dispuesta a rechazar una postura y aceptar la otra, decidí reunir datos. Les pedí a miles de adultos que habían hecho en Internet la escala de Grit que hicieran otro test para evaluar el estado de fluir. Los participantes de este estudio eran hombres y mujeres de todas las edades y constituían una muestra de las profesiones más diversas: actores, panaderos, cajeros, peluqueros, dentistas, médicos y policías, secretarias, profesores, camareros, soldados, solo por nombrar unas cuantas. Okay. Los adultos con más grit en algunas de estas diversas profesiones experimentaban más el estado de fluir. Es decir, fluir y grit van de la mano. Basándome en la información de esas encuestas, en los hallazgos sobre los finalistas del National Spelling Bee y en el estudio de 10 años de investigaciones relevantes, ha llegado a la siguiente conclusión. Perdón. La gente con grit, hace más práctica deliberada y entra con mayor frecuencia en un estado de fluir. Aquí no hay ninguna contradicción por dos razones. La primera, porque la práctica deliberada es una conducta y el fluir es una experiencia. Vámonos, ¿eh? Anders Ericsson se refiere a lo que hacen los expertos y Mihaly Csikszentmihalyi a cómo se sienten. Y en segundo lugar, la práctica deliberada y el fluir no tienen por qué experimentarse al mismo tiempo. En realidad, creo que en el caso de la mayoría de los expertos, pocas veces van juntos. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, entonces, eso está interesante. No se pelean, no van juntas. Las personas con mayor grit tienen, mm, practican deliberadamente esa habilidad y en otros momentos entran en el estado de fluir. Supongo que cuando esa práctica deliberada ya ofreció resultados que permitan fluir y sin pensar estás ahí, te dejes llevar, ya que haya superado esa curva de aprendizaje. Bueno, creo. Se tendrían que llevar a cabo más investigaciones para dar la cuestión por zanjada. Y en los años futuros espero que Ericsson, Csikszentmihalyi y yo podamos colaborar para hacer precisamente esto. Pues ya, Ángela, de una vez. Opino que la motivación principal de una práctica deliberada tan ardua es el perfeccionamiento de una habilidad y nos concentramos al 100% y establecemos deliberadamente un nivel de reto para superar nuestro grado de habilidad. Estamos en el modo de resolver un problema, analizando todo cuanto hacemos para intentar lo máximo posible ejecutar a la perfección, alcanzar la meta que nos hemos fijado al principio de la sesión. Recibimos la información de nuestra actuación, un gran parte sobre lo que estamos haciendo mal, y la usamos para hacer ajustes e intentarlo de nuevo. Durante el fluir, sin embargo, predomina una motivación totalmente distinta.
El estado de fluir es placentero de por sí. No nos importa si estamos mejorando algún aspecto de nuestra serie de habilidades. Y aunque estemos concentrados al 100%, no estamos en el modo de resolver un problema. Los estamos analizando, no lo hacemos. Perdón, no estamos analizando lo que hacemos, sino actuando simplemente. Estamos recibiendo información, pero como el nivel del reto está a la altura del nivel de la habilidad, esa información nos dice que lo estamos haciendo de maravilla. Sentimos que controlamos la situación porque así es. Nos sentimos como si flotásemos. Perdemos la noción del tiempo. Por más rápido que corramos o por más intensamente que pensemos, nos encontramos en el estado de fluir. Sentimos que todo tiene lugar sin esfuerzo alguno. Es decir, la práctica deliberada es para la preparación y el fluir, para la actuación. Ok. Volvamos al ganador Roddy Gaines. Gaines me contó que en una ocasión llevó un registro de cuánta práctica le exigió adquirir la resistencia, la técnica, la confianza y el criterio necesarios para ganar una medalla de oro olímpica. En el espacio de 8 años, que culminaría con los Juegos de 1984, se estuvo entrenando a diario, añadiendo 50 metros más cada vez poco a poco, nadando por lo menos 32,000 kilómetros. Y en ese momento de nadando cada vez más poco a poco, me acuerdo de que teníamos un reto de 2 segundos por semana. ¿De qué tenemos el reto? ¿Quién se acuerda? Qué barbaridad, nadie se acuerda. Muy mal. Nada. Cada semana aumentar 2 segundos de agua fría al final de bañarse. 2 segundos vas aumentando. No se siente. Despacito. Pero bueno, sigamos con grit. 50 metros cada vez poco a poco, nadando por lo menos 32,000 kilómetros en total. Si además le sumamos los años anteriores y posteriores de entrenamiento, el total de kilómetros nadados ascendería todavía a más. Di la vuelta al mundo nadando para una carrera que duró 49 segundos, me comentó riendo. ¿Disfrutaste nadando todos esos kilómetros? Me refiero a si te gustaba practicar. Y contesta este experto, Rowdy, ¿no? No voy a mentirte, contestó. Nunca me gustó practicar y no disfrutaba en absoluto mientras lo hacía. A decir verdad, por unos momentos me decía al encaminarme a la piscina a las 4, a las 4:30 en la madrugada, o a veces el sentir el dolor atroz, Dios mío, ¿vale eso la pena? Bueno, o sea, se preguntaba todo. ¿Por qué no lo dejaste? Es muy sencillo, respondió Rowdy. Porque me encanta nadar, me apasiona competir, los resultados del entrenamiento, la sensación de estar en forma, ganar, viajar, reunirme con los amigos. Detesto practicar, pero la pasión por nadar es más fuerte. El remero Mats Rasmussen, medallista olímpico de oro, también explica su motivación de manera parecida. Tienes que trabajar duro, aunque no te apetezca entrenar, tienes que hacerlo de todos modos, porque los resultados son lo más divertido. Al final disfrutas de tu momento de gloria y eso es lo que te engancha la mayor parte del tiempo. La idea de estar practicando arduamente durante años
para superar el nivel de destreza y alcanzar el estado de fluir, momentos en los que tu habilidad está a la altura del reto, explicaría por qué una actuación de élite parece tan natural. En un sentido, lo es, como lo ilustra el ejemplo de Katy Ledecky, una nadadora de 18 años estilo libre. Sorprendentemente hizo historia en la segunda final del Campeonato Mundial de Natación celebrado en Kazán, Rusia, cerca de Kazajistán. Okay. Si quieres que te diga la verdad, me resultó bastante fácil, afirmó al terminar. Estaba muy relajada, pero Ledecky no atribuye su gran velocidad al fluir. Romper aquel récord es como la prueba de lo mucho que me he entrenado y de la buena forma física de la que estoy ahora. En realidad, Ledecky lleva nadando desde los 6 años. Se ha ganado merecidamente la fama de practicar dándolo todo en cada sesión. A veces entrenando con nadadores masculinos para que el reto sea mayor. Ledecky contó que hace 3 años en la competición de 800 metros estilo libre, en la que ganó medalla de oro, dejó de ser consciente de sí misma unos momentos. Lo que la gente no sabe de la natación es que todo el esfuerzo que has invertido en los entrenamientos sale a la luz solo cuando compites. Esta es mi historia de las horas de ardua práctica deliberada que me llevaron a momentos de estados de fluir sin mayor esfuerzo. Hace varios años, Juliet Blake me preguntó si estaría interesada en dar una charla TED de 6 minutos. Y ella contesta, claro, me parece muy buena idea. Estupendo, le contesta la otra. Cuando hayas preparado la charla, nos comunicamos por videoconferencia, así te diremos lo que nos ha parecido. Ya sabes, será un ensayo. Mm, ¿Para decirme lo que os ha parecido? Claro, me parece bien, repliqué, sin tenerlas todas conmigo. Preparé la charla y el día fijado conecté por videoconferencia con Juliet y Chris Anderson, su jefe, el director de TED. Ah, Chris Anderson. Mirando a la cámara web, di mi charla en el tiempo estipulado y luego esperé a que me felicitaran efusivamente. Pero, si lo hicieron, no lo oí. Lo que Chris me dijo fue que había perdido con tanta jerga científica, que se había perdido con tanta jerga científica, tanto palabrerío, tantas diapositivas, y no había citado suficientes ejemplos claros y comprensibles. Además, no había expuesto con claridad ni de manera satisfactoria mi trayectoria de profesora a psicología. Como había decidido dedicarme al mundo de la investigación. Ahora, Juliet estuvo de acuerdo. Añadió que había logrado contar una historia sin el menor suspenso. Mi charla había sido cómo conectar un chiste empezando por el final. Uy, ¿tan mal había sido mi charla? Juliet y Chris son personas muy ocupadas y sabía que no volverían a asesorarme una segunda vez. Me esforcé en prestar atención a sus comentarios. Después me pregunté quién sabía mejor cómo dar una gran charla sobre el grit, ellos o yo. No me llevó mucho tiempo comprender que eran ellos los expertos en contar historias y que yo era la científica que necesitaba su opinión para mejorar mi charla. Volví a escribir la charla, la di ante mi familia para practicarla y recibí más opiniones negativas. ¿Por qué dices todo el rato? Me preguntó Amanda, mi hija mayor. Mamá, ¿por qué le haces todo el tiempo? Así le preguntó Amanda. Sí, ¿por qué lo haces, mamá?
tercio Lucy, a mi hija pequeña. Y además, cuando te pones nerviosa, te muerdes el labio. No lo hagas, distrae a los que te miran. Ve a las hijas apoyando la mano. Me dediqué a practicarla más, a perfeccionarla más. Y llegó el día decisivo. Di una charla que apenas se parecía a la primera que les había propuesto. Esta era mejor, mucho mejor. Si la miras en internet, verás cómo fluyó. Pero si buscas en YouTube los numerosos ensayos que la precedieron, o si lo prefieres, las imágenes de cualquier persona dedicada a una práctica deliberada y repetitiva, hasta que le sale de la perfección sin esfuerzo alguno. Lo más probable es que no encuentres nada. Bueno, vamos a pararnos aquí tantito. Vamos a la mitad de este horario. ¿Qué es lo que quieren comentar de esto? Adelante, Roble, buenos días. Lulus, ya te saludé. Yosa, Miguel Ángel, José Manuel, Carla, Susi, Teresita. Cuéntenme, ¿por qué las hijas estaban molestas y molestas a su mamá? Mamá, no hagas así, distraes a las personas. Damas y caballeros, necesitamos sus participaciones. A ver quién grita más fuerte, las chicas, los chicos. Mm, Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, práctica deliberada y flow. Entonces, como que el chiste es practicar deliberadamente para entrar en flow. Bien, este libro está muy interesante. Me gustaría seguir avanzando cada vez más y más rápido. Bueno, llegó el día decisivo. A ver, no sé, ya me perdí. Me dediqué a practicar más, a perfeccionarla más. Y llegó el día decisivo. Di una charla que apenas se parecía a la primera, que les había propuesto, si ya lo leí. Esta era mejor, mucho mejor. Si le miras en internet verás cómo fluyo, pero si buscas en YouTube los numerosos ensayos que la precedieron o si lo prefieres, las imágenes de cualquier persona dedicada a una práctica deliberada y repetitiva hasta que le sale a la perfección. Y miren, yo ayer estaba buscando algo al respecto, pero me encontré, eh, vamos a hacer lo siguiente. Les quiero enseñar algo. Últimamente he estado pidiendo a los atletas con grit y a sus entrenadores en diversas modalidades que me cuenten lo que sienten al practicar de manera deliberada. Muchos coinciden con la bailarina Martha Graham al afirmar que intentar hacer lo que aún no puedes hacer es frustrante, desagradable e incluso doloroso. Pregúntenle a los skaters y a los parkours, ¿no? Sin embargo, los que hacen moto y vueltas, imagínense todas las caídas, pobres motos. Sin embargo, algunas personas han sugerido que la experiencia de la práctica deliberada puede ser sumamente positiva no solo a la larga, sino en los momentos que tiene lugar. Divertida no es la palabra con la que la describen, pero tampoco la tachan de amarga. Y los atletas de élite también señalan que la otra alternativa, la de practicar los movimientos sin prestar atención y sin progresar, también te hace sufrir a su propia manera, los del flow. Reflexioné sobre estas observaciones durante un tiempo y luego decidí volver a consultar la información diaria que Erickson y yo habíamos ido reuniendo de los finalistas del National Spelling Bee. Ese National Spelling Bee, yo tengo hasta la B. Si bien sabía que los deletreadores puntuaban la práctica deliberada
como especialmente ardua y desagradable, también recordé que las puntuaciones habían sido muy variadas, es decir, no a todos les producía la misma sensación. Intenté observar la sensación que les causaba a los deletreadores con más pasión y perseverancia. Comparados con los menos apasionados y perseverantes, no solo la práctica durante más horas, sino que además la puntuaban como más agradable y ardua a la vez. Era correcto. Los jóvenes con más grit afirmaron esforzarse en la práctica deliberada más que el resto y disfrutar más de ella. No es fácil extraer una conclusión de este descubrimiento. Una posibilidad es que los jóvenes con más grit dediquen más horas a la práctica deliberada y que, con los años, les acabe gustando trabajar duro al recibir las recompensas de su esfuerzo. Es la historia de a algunos les acaba gustando sufrir. Eso ya lo sabía. Otra posibilidad sería que les guste esforzarse más que al resto y que por eso lo hagan. Es la historia de a algunos les encantan los retos. Bueno, el chiste es que aquí también hablan de que parece que les gustan. La mayoría de los videos donde están estos patinetos y los parkours y los que hacen todo eso, cuando tienen esas caídas, se ríen. Y sale ya el video, ja, 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 cómo me caí. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Había un video de una bailarina chiquita, una niña de, no sé, 8, 9, 10, 11 años, no sé, que estaba dando vueltas, entrenando gimnasia olímpica. ¿Y qué hacía todo el día? Eso. ¿Cuántas veces? Una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Práctica deliberada. No sabría decir cuál de los planteamientos es el acertado, y si tuviera que adivinarlo, diría que ambos son válidos, como veremos en el capítulo 11. Hay pruebas científicas contundentes sobre que la experiencia subjetiva del esfuerzo, lo que nos parece algo, puede cambiar y de hecho lo hace, cuando, por ejemplo, el esfuerzo es recompensado de alguna forma. He visto a mis propias hijas disfrutar esforzándome más de lo habitual y a mí también me ha ocurrido. Por otro lado, Bruce Gemmel, el entrenador de Katy Ledecky, afirma, ella siempre disfruta los grandes retos. Los padres de Katie tienen un video de una de las primeras competiciones de natación de su hija, me contó Bruce. Solo debía nadar un largo. Tenía 6 años. Da varias brazadas y se agarra de una línea separadora del carril de natación. Da varias brazadas más y vuelve a agarrarse hasta que llega al final de la piscina. Entonces, brazos, pausa en la cuerda. Otra vez en la cuerda y sale del agua. Su padre le pregunta mientras la graba, ¿cómo te ha ido tu primera competición? ¿Te ha costado? Y Katie le responde, me lo he pasado fenomenal. Y a los pocos segundos añade sonriendo de oreja a oreja, pero ha sido duro. Esto te muestra cómo es ella. Tiene una actitud con todo lo que hacemos. Pero aparte, miren, ya sabemos que esto del ejercicio chistoso porque nos gusta ese dolorcito. Al final decimos, ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque pues, hay endorfinas, ya sabemos el truco cerebral. En la misma conversación, Bruce me contó que Katie está dispuesta a hacer más práctica deliberada que cualquier otro deportista que él haya conocido. Si en una sesión de entrenamiento probamos algún ejercicio y le sale fatal, hasta el punto de ser la que peor lo hace del equipo, la descubro haciéndose un hueco para mejorar practicándolo. Y al cabo de un tiempo es a la mejor, y a cabo de un tiempo es a la que mejor le sale. Michael, sits en mi Michael. Le bien, las otras nadadoras también lo intentan, pero si no les sale a la primera, tengo que suplicarles para que lo vuelvan a intentar. Si la práctica deliberada puede ser impresionante, puede llegar a ser
como un estado natural de fluir la práctica deliberada? Interesante pregunta. Habíamos dicho arriba que no. Cuando le pregunté a Carrie Close, la ganadora del concurso de deletreo, si alguna vez había entrado en un estado de fluir durante la práctica deliberada, repuso, no. La única vez que me pasó fue cuando no me enfrentaba a un reto. Al mismo tiempo, lo describió como gratificante a su propia manera. Y dijo, uno de los momentos de estudio más gratificantes fue cuando me obligué a dividir una gran tarea en múltiples partes y a realizarlas. Por ahora, carecemos de las investigaciones suficientes para afirmar si la práctica deliberada se puede sentir como un estado de fluir natural. Supongo que puede ser muy gratificante, pero en distinta manera que el fluir. Es decir, hay distintas clases de vivencias positivas. La emoción de progresar es una y el éxtasis de rendir al máximo otra. Yo creo que son diferentes, ¿no? O al menos, por ejemplo, en la mañana haciendo ejercicio es práctica deliberada y cuesta moverse y que salga bonito como la Patty Jordan, ¿no? Pero cuando estás en el día caminando, haciendo cosas, subiendo, escribiendo, dándole vuelta al volante, manejando, todo lo que tú quieras, lo haces en flow. O sea, usas tu cuerpo y todas sus habilidades de manera fluida y ni te das cuenta. Y la práctica deliberada es justo en la mañana como hacemos el ejercicio y nos duelen nuestros abdominales y las piernas y los brazos y las pompas, todo. Aparte de conseguir un entrenador, mentor o profesor excepcional, ¿cómo puedes dar lo mejor de ti con la práctica deliberada y entrar al habértelo ganado en un estado de fluir más a menudo? Voy a releer. Aparte de conseguir un entrenador, un mentor o profesor excepcional, ¿cómo puedes dar lo mejor de ti con la práctica deliberada y entrar al habértelo ganado en un estado de fluir más a menudo? O sea, el logro, la consecución de ese truco de patineta, del truco que tengas que mejorar en tu vida. Hacer ventas, recibir llamadas, pintar, lo que sea. Te lo ganas y entonces ese momento del haberlo ganado te hace sentir en ese estado de flow, ¿no? En primer lugar, debes conocer la ciencia de la práctica. Oh my gosh. Y aquí son bien científicos. Los requisitos básicos de la práctica deliberada son muy corrientes, o sea, un objetivo de autosuperación claramente definido, un objetivo de autosuperación claramente definido, una cosa a la vez. Una absoluta concentración y esfuerzo, pero deliberado, concentración y esfuerzo. ¿Cómo hago que me cueste más? El mismo truco, pero que me cueste más. Una información inmediata y reveladora, evaluación constante, 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 constante. Una repetición reflexiva y perfeccionadora. ¿Por qué escogí a los patinetos y a los parkours? Porque ellos no quieren decir, a ver cómo me sale la siguiente caída del hombro y dislocada de la cadera. No, ellos dicen, a ver, esa vuelta no la puedo volver a hacer más porque no me puedo dislocar el otro brazo. Hombro, pues. Y sí pasa. Por eso hay una repetición reflexiva y perfeccionadora. O sea, los patinetos que no leyeron Bridge. Pero, ¿cuántas horas de práctica dedica la mayoría de la gente a estos 4 puntos? Y esos 4 puntos les voy a tomar una fotingui y esa fotingui la vamos a poner en el grupo de WhatsApp general. Vamos a comunicarnos mucho en el WhatsApp donde estamos todos porque se sienten muy abandonados los de el otro grupo. Vamos a integrarlos. Ok. Un objetivo de autosuperación claramente definido. ¿Cuál es tu truco de patineta el día de hoy?
en el que solo quieres darte un madrazo, no todos los madrazos, todas las veces. Encuentras esa falla ¡puf! Y le das. Una absoluta concentración y esfuerzo deliberado. Hoy me voy a dedicar 5 minutos, me dedico 5 minutos a resolver esta ecuación de tercer grado. Una información inmediata y reveladora. Esto de la información inmediata y reveladora, ya sabemos, resultado de evaluación, que salió mal, que hay que corregir, remimo, mantener, implementar, mejorar, omitir, reconocer que hiciste bien. Ya estamos trabajados en eso. Pero ¿cuántas horas de práctica dedica la mayoría de la gente a estos 4 puntos? Supongo que mucha gente va por la vida sin hacer una sola de práctica deliberada al día. ¿Cuántas horas haces de práctica deliberada al día? Incluso los súper motivados que trabajan hasta el agotamiento tal vez no estén realizando una práctica deliberada. Por ejemplo, cuando el equipo de remo japonés invitó a Mats Rasmussen, el medallista olímpico de oro, a visitarlos, le chocó la cantidad de horas que los atletas japoneses practicaban. No se trata de acumular unas agotadoras horas de esfuerzo brutal, les advirtió, sino de un entrenamiento reflexivo de gran calidad como un objetivo en mente que tan solo puedes practicar como máximo varias horas al día, o sea, no todo el día, como máximo varias, seguramente era de algunas, como la investigación de Erickson ha revelado, pero ojo, seguramente viene allá abajo, estos japoneses tienen una impronta todo claro y evidente. Perfecto. Por ejemplo, cuando el equipo de japonés de remo japonés invitó a Matt Rasmussen, el medallista olímpico de oro, a visitarlos, le chocó la cantidad de horas que los atletas japoneses practicaban. No se trata de acumular unas horas agotadoras y de fuerza bruta, les advirtió, sino de un entrenamiento reflexivo de gran calidad con un objetivo en mente, que tan solo puedes practicar como máximo varias horas al día, como la investigación de Erickson ha revelado. Noah Kageyama, un psicólogo del rendimiento de la Escuela de Música Juilliard, afirma que lleva tocando el violín desde los 2 años de edad, pero que no empezó a practicarlo deliberadamente hasta los 22. ¿Por qué? ¿O por qué no? No fue la falta de motivación en un momento de su vida joven. Noah estaba recibiendo clases de 4 profesores y se desplazaba literalmente a 3 ciudades distintas para estudiar con ellos. El problema era que no sabía que hubiera otra alternativa mejor. En cuanto descubrió la ciencia de la práctica, un método para mejorar sus habilidades con más eficacia, tanto la calidad de su práctica como la satisfacción que le producía su progreso mejoraron en gran medida. Ahora se dedica a compartir este conocimiento con otros músicos. Hace varios años, Lauren Skreisfinkler, una alumna mía de posgrado, y yo, decidimos enseñar a los niños la práctica deliberada. Creamos lecciones autodirigidas y las complementamos con viñetas e historias para ilustrar las diferencias principales entre la práctica deliberada y los métodos de estudio menos eficaces. Les explicamos que a pesar de su talento, los grandes triunfadores en cualquier esfera progresaban gracias a la práctica deliberada. Les explicamos que detrás de las actuaciones tan naturales de YouTube había horas y horas de práctica ardua y difícil, sin grabar, ejecutada a la perfección.
les dijimos que intentar hacer cosas que aún no podían hacer, fracasar y aprender lo que debían hacer de distinta manera. Es otra vez. Detrás de las actuaciones tan naturales de YouTube, había horas y horas de práctica ardua y difícil sin grabar, ejecutada a la perfección. Les dijimos que intentar hacer cosas que aún no podían hacer, fracasar y aprender de lo que debían hacer de distinta manera, es exactamente como practican los expertos. Les ayudamos a entender que los sentimientos de frustración no tienen por qué ser un signo de que vamos por mal camino mal camino. Al contrario, si era lo que sea, ¿dónde está la palabra contrario? Acá arriba. Al contrario, les advertimos que desear hacer mejor las cosas es muy corriente durante el aprendizaje, es muy común. Luego, analizamos esta intervención comparándola con otras clases distintas de actividades placebo de control. Su doble ciego. Muy bien. Descubrimos que los estudiantes pueden cambiar su forma de ver la práctica y los logros. Por ejemplo, al preguntarles qué consejos les darían a otros alumnos sobre cómo rendir en los estudios, los que aprendieron sobre la práctica deliberada tendían más a aconsejar: céntrate en tus puntos débiles y concéntrate al 100%. Cuando se les ofreció la opción de practicar deliberadamente las matemáticas o de entretenerse con las redes sociales y las webs de videojuegos, eligieron hacer más práctica deliberada. Y por último, en el caso de aquellos alumnos que habían estado rindiendo en clase por debajo del nivel promedio, al aprender qué consistía la práctica deliberada, sus notas mejoraron. Esto me lleva a mi segunda sugerencia para sacarle todo el jugo y la práctica deliberada. Conviértela en un hábito. Me refiero a que averigües cuándo y dónde te sientes más cómodo haciéndola. En cuanto lo sepas, ejecútala a esa hora a diario. ¿Por qué? Porque las rutinas son un don del cielo cuando se trata de llevar a cabo algo difícil. Numerosos estudios de investigación, incluyendo algunos de mi propia cosecha, revelan que cuando te acostumbras a practicar a la misma hora y el mismo lugar cada día, apenas tienes que pensar en ello. Lo haces sin más. Y justo este párrafo cayó, pero mandadito del cielo, como dice aquí, porque lo va a leer otra vez. Y nos quedamos con esta idea. Y hasta Fotingui le va a tocar. Que yo sé. Dice Michael, apúrate, es que si no nos sale esto. No sale, no sale. Esto me lleva a mi segunda sugerencia. Para sacarle todo el jugo a la práctica deliberada, conviértela en un hábito. Me refiero a que averigües, a ver, estamos muy entrenados en el tema de los hábitos y que si los apilas es más fácil, pero nunca está de más un recordatorio de lo siguiente. Convierte esa práctica deliberada en un hábito. O sea, ¿se imaginan un patineto que no esté practicando 79 o 248 la vuelta para no darse en toda la cara? Claro, es un hábito, un hábito, un hábito, un hábito. Me refiero a que averigües cuándo y dónde te sientes más cómodo haciéndola. En cuanto lo sepas, ejecútala a esa hora diario. ¿Por qué? Y eso está bien bonito, porque las rutinas son un don del cielo cuando se trata de llevar a cabo algo difícil. Jamás había leído algo así. Las rutinas son un don del cielo.
sea, ¿por qué ha de decir esto? Me imagino porque si tienes la oportunidad de hacer rutina y hacer y hacer y hacer y hacer, es que estás deliberadamente seleccionando en tu vida hacer algo de manera constante, la mejora, para ir creciendo tú en esa habilidad específica que necesitas, ya sea pintando, enmarcando, llamándole a amigos, a la gente de tu círculo social, contactar a clientes, mandar información a LinkedIn, lo que sea, pero tienes la libertad de hacerlo. Numerosos estudios de investigación, incluyendo algunos de mi propia cosecha, revelan que cuando te acostumbras a practicar a la misma hora y en el mismo lugar cada día, apenas tienes que pensar en ello. Lo haces sin más. Y bueno, este día nos hemos quedado eh, el grid en español. Aquí está la foto, que la vamos a poner acá. Y además vamos a anotar página 155. O sea, ¿por qué eso de solo avanzar 10 páginas? 9 páginas. Bueno, pero vamos muy bien. Dejamos de compartir y tenemos un minuto para platicar. ¿Qué te llevas de esta sesión, de esta lectura, de este día? Lo puedes escribir, lo puedes hablar, lo puedes decir, lo puedes pensar. ¿Qué te llevas de esta lectura del día de hoy? Lo pueden poner, por ejemplo, como algo que se llaman para implementar o la pregunta, yo me llevo dos frases. Una inventada por mí que es, ¿cuál es tu trancazo? Con un sinónimo que empieza con M. En la patineta el día de hoy. O sea, hay que encontrar ese punto que es como si en la patineta te dieras un santo guamazo en lo que estás haciendo en tu área, en qué te estás dando un santo guamazo, y ahí le metes la práctica deliberada. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer, tienes el tiempo, el espacio, tienes el conocimiento y eso entonces se convierte en una rutina que son un don del cielo. Pero no sé. Nos platica Miguel Ángel, la práctica deliberada y reiterada se puede convertir en un hábito y eso hace que no lo pienses mucho, simplemente lo haces. Claro, y esta que dices me lleva a pensar en el Kaizen. Práctica deliberada con mejora continua. Como platicábamos una vez, Teresita, pero ¿en qué momento dices hasta ahí? No, lo haces y lo vuelves a hacer, pero de uno al otro hay mejora. Como deliberada, análisis, esto que sale bien, que sale chueco, hay que corregirlo. Me pareció muy buena lectura el día de hoy. Mejor lectura que la de ayer, ¿no? Fue en ceros. Listo, voy a terminar esto. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y más si estás en Europa. Porque la ley de la Comisión Europea ha aprobado y ha pedido a YouTube que si tu contenido es bueno, lo van a sugerir como primero en la fila. Si no, no lo van a sugerir. Algo así.